entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida.
Él ha puesto todo por nosotros. Le damos gracias. Levante sus manos y cante. Tu amor es. Saludos para todos ustedes, amigos oyentes, y sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Dr. Adrian Rogers. Las coronas siempre han sido un símbolo de autoridad. Carlomagno poseía una corona octogonal y cada lado
Tenía una placa de oro incrustada con rubíes, esmeraldas y diamantes. Ricardo Corazón de León tenía una corona tan pesada que cuando la usaba necesitaba de 2 asistentes, uno a cada lado, para que sostuvieran su cabeza erguida. La reina de Inglaterra tiene una corona realmente magnífica. Su valor monetario es lo suficientemente grande como para duplicar los edificios de varias iglesias grandes con todo lo que tienen, y aún sobraría mucho dinero. En contraste, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al final de su ministerio en la tierra, tuvo una corona, pero fue una corona de espinas. Usted es un pecador y tan cierto como que está escuchando este programa, su pecado será castigado. Dios es un Dios santo y ha jurado por su santidad que todo pecado será castigado. Dios nunca ha permitido ni permitirá que la más mínima fracción de un solo pecado quede impune. Su pecado será ciertamente castigado. La única pregunta que debe honestamente hacerse es ¿quién recibirá ese castigo? ¿Usted o Jesús? En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers finaliza la segunda parte de su mensaje, La Corona. Quisiera hacer un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Dijimos que este sendero espinoso por el cual caminamos en la actualidad es el resultado del pecado y que no importa cuán bien usted esté o crea que esté, ni cuán acolchonado sea su nido, hay una espina en él y tarde o temprano la sentirá, se lo aseguro. Y sin que importe su ocupación, su trabajo, profesión, usted labora, por así decirlo, en un campo espinoso y algún día sentirá, como el apóstol Pablo, un aguijón.
al experimentar enfermedades, sufrimientos, dolores y desilusiones. Pero todas estas cosas son nada comparadas con la corona de espinas que le pusieron a Jesús antes de que lo crucificaran en el Calvario. El Señor Jesús fue coronado con espinas y aunque la idea de hacerlo nació en una mente enfermiza, aunque esto haya sido una cruel burla, un acto malévolo de odio y rebelión, no fue una coincidencia ni un accidente. Fue parte de un drama escrito antes de que el mundo fuese puesto en órbita y conlleva un mensaje maravilloso e indescriptiblemente glorioso. ¿Está preparado para escuchar estas verdades? ¿Quieres saber por qué dije que no fue una coincidencia ni un accidente que Dios permitiera que esto sucediera? Y aunque llevado a cabo por las manos de hombres malvados, era parte del magnífico plan del Dios Todopoderoso. Veamos varias verdades. La primera es el misterio sagrado de esa corona. ¿De qué habla una corona de espinas? De la maldición que está sobre la humanidad. Sobre usted, sobre mí, sobre todos nosotros, por el pecado. Cuando Dios creó la humanidad, Él puso al hombre en el huerto del Edén. Y en ese huerto no había espinas, ni cardos, ni zarzales. La primera rosa que floreció, floreció sin espinas. Pero debido a la desobediencia de Adán y Eva, mire lo que sucedió en Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Desde entonces, las espinas, los cardos y los zarzales comenzaron a crecer sobre la tierra. Estos son una evidencia visible de la maldición del pecado sobre la humanidad. Si Adán no hubiera pecado, las espinas nunca hubieran crecido sobre la tierra. Jesús llevó esa corona porque Él cargó con esa maldición. Las espinas que Jesús llevó sobre su cabeza hablan de tribulación, de dolor y de la muerte que significa el pecado. ¿Quieres saber por qué tenemos tribulación, frustración y sufrimientos? Mire los hospitales y diga, el pecado lo hizo. Vea las instituciones psiquiátricas y diga, el pecado lo hizo. Vaya y vea el mundo sórdido, absurdo y depravado de las cárceles y diga, el pecado lo hizo. Vea la aflicción, el dolor, las dificultades y la agonía moral y espiritual en todo el mundo y escriba sobre todo eso una sola palabra, pecado. Cuando Jesús murió sobre la cruz, Él fue coronado con espinas. Él llevó la corona porque cargó con la maldición que nos pertenecía. Pero no solo quiero que vea el misterio sagrado de esa corona, sino también y en segundo lugar, quiero que vea la miseria solemne de esa corona. La corona fue colocada sobre las sienes del Señor Jesucristo, una de las partes más sensibles del cuerpo humano. Le pusieron esa corona y con una caña comenzaron a golpear su cabeza. Su rostro estaba tan brutalmente desfigurado que no se sabía si era la cara de un hombre o de un animal. Los artistas que pintan al Señor Jesucristo sobre la cruz jamás han podido pintar el rostro de Cristo mientras padecía la crueldad humana. Y yo en lo personal
no quisiera ver un cuadro que lo representara exactamente como quedó. Recuerde que los soldados romanos con sus manos arrancaron su barba, con sus puños golpearon su rostro y aflojaron sus dientes. Su nariz sangraba y su sangre se mezclaba con el sudor y la tierra y la saliva de los soldados. Usted no hubiera querido presenciarlo. Busque Isaías 52:14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, es decir, ni siquiera parecía ser un ser humano sobre la cruz. ¿Por qué? Porque ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La tercera verdad es la mofa desvergonzada de esa corona. Veamos Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. ¿Por qué se estaban mofando de él? Porque eran unos rebeldes. Estaban diciendo: Tú no eres nuestro rey, no nos arrodillaremos ante ti. Por eso no le pusieron un manto morado que es señal de realeza, le pusieron uno escarlata o rojo que simboliza el pecado. No le pusieron un cetro en su mano, sino una caña. No le pusieron una diadema, sino una tosca corona de espinas. Y el homenaje que le rindieron fue escupirle en la cara. La cuarta verdad es el misterio salvador de esta corona. ¿Por qué llevó Jesús una corona de espinas? Porque Dios nos está enseñando una lección. Por favor, busque 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Significa que mi corona de espinas y la suya, mi pecado y su pecado, mi maldición y su maldición, mi amigo, fueron puestos en la cabeza del Señor Jesucristo y Él recibió nuestro castigo. Por favor, escúcheme atentamente lo que voy a decir. Usted es un pecador. Y tan cierto como que me está oyendo por medio de este programa, su pecado será castigado. Dios es un Dios santo y ha jurado por su santidad que todo pecado será castigado. Dios nunca ha permitido ni permitirá que la más mínima fracción de un solo pecado quede impune. Su pecado será ciertamente castigado. La única pregunta que debe honestamente hacerse es: ¿quién recibirá ese castigo? ¿Usted o Jesús? Ningún pecado será pasado por alto. Y si usted me pregunta, Pastor Adrián, ¿qué de esos pecaditos cometidos tal vez inocentemente y que no hicieron mal a nadie? Permítame decirle muy amable pero firmemente que no sé de dónde ha sacado usted tal manera de pensar. Con todo el respeto que se merece, le diré que su teología y doctrina deben ser revisadas urgentemente.
Delante de Dios no hay tal cosa como tamaños de pecado, grandes, medianos o pequeños. Y es una contradicción el hablar de pecados inocentes. Ningún pecado es inocente. Y aunque aparentemente, solo aparentemente, no haga mal a nadie, no debe olvidar que todo pecado es primero contra Dios y luego contra nosotros mismos. Por lo tanto, ningún pecado será pasado por alto. Dios no se hará el desentendido frente a ningún pecado. Con el pecado solo sucederá una de dos cosas: o será perdonado en Cristo o será castigado en el infierno. Pero el pecado nunca quedará impune. Por eso la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue coronado con nuestro pecado. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados hasta la cruz del Calvario. ¿Sabe usted dónde fue coronado Jesucristo con espinas? ¿Sabe el lugar donde sucedió? Me permite contárselo. En el Calvario, en Gólgota, en el Monte Moria. Sí, el Monte Moria. El monte del templo y el Calvario son la misma cadena de piedra caliza, la misma montaña. ¿Cuál era el Monte Moria? Siglos antes de que Jesucristo naciera, Dios dijo a Abraham, quien era la estrella más brillante en el cielo hebreo: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, o sea, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Dios le ordenó esto a Abraham, Isaac ya era un joven fuerte. Abraham e Isaac fueron al lugar del sacrificio. Isaac sabía que iban a ofrecer un sacrificio y, mirando a su alrededor, preguntó: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». O sea, Padre, lo tenemos todo: la leña, el fuego, la soga, el cuchillo, pero Padre, ¿dónde está el cordero? Abraham se aguantó las lágrimas porque Isaac aún no sabía que él era el sacrificio. Y dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y subieron la montaña, colocaron la leña en su lugar, y Abraham ahora tuvo que decirle a su hijo: hijo, tienes que confiar en mí. Hijo, ni yo lo entiendo, solo creo en Dios. Tengo que hacerlo. No sé el por qué, mas Dios simplemente tendrá que levantarte de entre los muertos. Hijo, tú eres el sacrificio. Déjame atarte las manos. Este fue un adolescente fuerte que pudo haber resistido a este hombre de más de 100 años de edad. Más voluntariamente se sometió y llegó a ser una ilustración del Señor Jesucristo. Isaac yacía sobre el altar y Abraham levantó el resplandeciente cuchillo en el aire para enterrarlo en Isaac, cuando oyó una voz que le decía: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Yo he provisto un sustituto. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado
en un zarzal por sus cuernos. La palabra hebrea zarzal significa espinas. Sus cuernos estaban enredados en las espinas y Dios le dijo: Abraham, toma el carnero y sacrifícalo en lugar de tu hijo. Y ese carnero trabado en un zarzal, ese carnero coronado con espinas, llegó a ser el sacrificio ese día en lugar del que debió haber sido el muchacho, el que iba a ser sacrificado. Con razón que Jesús dijo: Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Dios predicó el evangelio a Abraham hace muchos años. ¿Por qué? Porque un sacrificio se levantó y quedó libre, mas el coronado con espinas fue sacrificado. Y este es el misterio salvador de la corona. Escúcheme, Abraham edificó muchos altares. Si estudia la vida de Abraham, encontrará altares a lo largo del camino. Pero él nunca construyó otro altar después de este episodio. ¿Por qué? Porque este era el altar perfecto. Este ilustra el sacrificio perfecto. Amigo, después de la muerte de Jesucristo sobre esa cruz, no hay necesidad de otro altar, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El edificar otro altar es blasfemia. Consumado es. Está terminado, cancelado. Jesús pagó la deuda del pecado en su totalidad. Jesús lo pagó todo y todo se lo debo a él. El pecado dejó una marcha carmesí. Él lo lavó blanca como la nieve. Él cargó nuestra maldición con nuestros pecados a la cruz. Él llevó una corona de espinas, la maldad, la impureza, la inmundicia de nuestro pecado. El mismo pecado que bebió de la copa lo cargó sobre su cabeza al ir al Calvario. El misterio sagrado, la miseria solemne, la mofa de esa corona, el misterio salvador de esa corona. Lo último que quiero que veamos es no solo el misterio salvador de esa corona, sino también la majestad soberana de esa corona. La majestad soberana de esa corona. ¿Cree usted que Jesús murió como una víctima indefensa? ¿Cree que Jesús murió porque las cosas estaban fuera de control? ¿Piensa que quizás Satanás estaba sobre el trono y estaba manipulándolo todo? Mi amigo, permítame darle un versículo, anótelo al margen. Hechos capítulo 4, comenzando en el versículo 27. Los apóstoles estaban predicando después de que Jesucristo resucitó y con sus ojos llenos de lágrimas y con fe reveladora estaban hablando acerca de aquellos que lo crucificaron. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora preste atención al versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No fue una coincidencia ni un accidente, mas un drama planeado en el corazón y mente de Dios.
¿Qué es lo que trato de decir? Bien, que cuando Jesús llevó esa corona de espinas, él era la majestad soberana, no era una indefensa víctima. Las coronas siempre han sido un símbolo de autoridad. Dios lo ordenó por adelantado y estaba planeado. Él estaba en perfecto control. Carlomagno usó una corona. Los historiadores lo llaman Carlos el Grande. Él poseía una corona octogonal. Cada lado tenía una placa de oro incrustada con rubíes, esmeraldas y diamantes. Ricardo Corazón de León tenía una corona tan pesada que cuando la usaba necesitaba de 2 asistentes, uno a cada lado para que sostuvieran su cabeza erguida. La reina de Inglaterra tiene una corona. Si alguna vez ha visto las joyas de la corona, comprenderá cuán magnífica es esa corona. ¿Sabe el valor de la corona que usa la reina de Inglaterra? Basta con decir que es lo suficiente para duplicar los edificios de varias iglesias grandes con todo lo que tienen y aún sobraría dinero. Jesús en gloria usa una corona de paz, de justicia, de gloria. Pero en lo que a mí concierne, nunca usó una corona tan preciosa como la de espinas. Oh, la majestad soberana de esa corona. Los rubíes, como dije, eran las gotas de su sangre. Y esta habla del contraste de la corona que él lleva hoy. Como lo dice un himno, corónenlo con muchas coronas al Cordero sobre su trono. Jesús es la rosa de Sarón y la rosa de Sarón florece de esa corona. Sarón, la rosa más dulce, la rosa más fragante, una rosa de belleza cuyos pétalos son besados por el sol del cielo, florece de esa corona. Cuando un pajarito quiere construir su nido en un lugar seguro, en muchas ocasiones lo hace en los zarzales o espinas para protegerse. Y mi seguridad, mi protección, mi salvación, mi todo y todo se encuentra en un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del que llevó mi corona, Jesús. Usted puede elegir hoy. ¿Sabe qué puede escoger? Usted puede escoger arrodillarse y rendirle honor a Jesús. O puede quitarle esa corona de espinas y ponérsela sobre su propia cabeza diciendo, yo cargaré con mi propia maldición. Yo pagaré por mis propios pecados. Yo sufriré y arderé en el infierno porque rehusé inclinarme ante el que me ama de tal forma. Usted elige. Jesús le ofrece a usted gracia admirable, amor maravilloso, y usted puede ser salvo. Existe el misterio de esta corona, la miseria de esta corona, la mofa de esta corona, el ministerio de esta corona y la majestad de esta corona. Yo sí quiero doblar mis rodillas y decir, salve, Rey Jesús. Aleluya, qué Salvador. Tal vez usted esté pensando, Pastor Rogers, si una persona puede saber que es salva, yo quiero saberlo. Si una persona puede salvarse, yo quiero salvarme. Dígame, pastor, ¿cómo puedo tener esa seguridad?
Bien, la Biblia lo pone en forma simple, dulce, sencilla y sublime. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra cree no quiere decir mera creencia intelectual. Significa confiar. Confiando, ore con todo su corazón de esta manera. Oh Dios, soy un pecador y estoy perdido. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú fuiste coronado con mis pecados y cargaste mis pecados en la cruz. Tú moriste por mí y Dios te resucitó de entre los muertos. Yo creo todo esto y te recibo. Te invito a entrar ahora en mi corazón. Ven a mi corazón. Doblo mis rodillas y te hago Señor de mi vida. Perdona mis pecados y sálvame. Sálvame, Señor Jesús. Dígalo de todo corazón. Sálvame, Señor Jesús. Se lo pidió, lo hizo. Entonces, agradézcaselo. Gracias por salvarme, Jesús. Gracias por salvarme, Jesús. Ahora eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios, mi amigo. Y Señor Jesús, no me avergonzaré de ti. Dígase, no me avergonzaré de ti. Jesús, no lo haré porque tú cargaste con aquella dolorosa corona de espinas por mí. Oro en tu nombre. Amén. Jesús cargó. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y él su gracia anhelo, Señor, temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. Mis cadenas caen rompió y como un río fluye el perdón. Sublime gracia en su amor. En los peligros, aflicción que yo he tenido ante ti,
Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté corazón. Y yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su